En este video vamos a continuar hablando de momentos de fuerza. Vamos a hablar de un teorema de momentos o también conocido como teorema de Varignon en honor a un matemático francés que fue quien lo enunció. El teorema de momentos, como dice aquí, o también conocido como teorema de Varignon, establece que el momento de la resultante de un sistema de fuerzas con respecto a un eje o punto de giro, acuérdense que siempre tiene que haber un punto o eje de giro para que haya un momento de fuerza, es igual a la suma algebraica de los momentos que provocan sus componentes con respecto al mismo eje o punto de giro. Esto que acabamos de leer también lo podríamos decir como cuando dimos la definición de resultante. ¿Qué era la resultante? Dijimos, es una fuerza que por sí sola provoca el mismo efecto que todas las demás fuerzas, que todo el conjunto solo. Entonces, imagínense aquí, ¿qué es la resultante? Si yo tengo aquí tres fuerzas, una, dos, tres, actuando hacia abajo, ¿qué es la resultante? Pues la resultante es una sola fuerza actuando hacia abajo que produce el mismo efecto que estas tres juntas. Pero hasta antes de momentos nosotros nomás decíamos, estas tres fuerzas al actuar van a provocar que el cuerpo se mueva para abajo. Esta resultante va a provocar que se mueva para abajo también de manera idéntica. Pero ahora que conocemos que existe momento de una fuerza, lo que nos está diciendo el teorema de momentos es que estas tres fuerzas pueden provocar tres momentos y que su valor de esos tres momentos, de sumar esos tres momentos, va a ser igual al momento que provoca la resultante por sí solita. Entonces ahí está nuevamente la definición de resultante. Que para el caso de momentos, la resultante provoca el mismo efecto solita que estas tres juntas sobre ese cuerpo. Y matemáticamente esto es, ¿qué dice aquí? El momento con respecto a un punto O de la resultante es igual a la sumatoria de momentos con respecto al mismo punto O de todas las fuerzas. En este caso dibujé tres. Y si se dan cuenta son fuerzas paralelas. Entonces, el teorema de momentos de Varignon generalmente nosotros lo vamos a utilizar para encontrar el punto de aplicación de la fuerza resultante de un sistema de fuerzas que son paralelas. Fíjense bien, aquí dije momento con respecto a un punto de la resultante. ¿Pero qué es el momento? El brazo de palanca por la fuerza. Entonces, cuando hablo del momento que provoca la resultante, es el brazo de la resultante por la resultante que es una fuerza. Y esto es igual a la sumatoria de momentos con respecto al mismo punto de todas las fuerzas que actúan. Aquí dice, es importante recalcar que esta ecuación es una igualdad de momentos, por lo que los signos se deben de dar conforme a lo establecido para los giros que tienden a provocar los momentos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la suma de momentos con respecto al punto A me da una sumatoria negativa, quiere decir que la resultante también me tiene que provocar un momento negativo. Son iguales, a eso se refiere. La suma de momentos provoca un momento resultante negativo. La resultante por sí solita va a provocar un momento negativo. Por eso dice, dense cuenta que es una igualdad de momentos. Ahora, si la sumatoria de momentos me da positivo, la resultante también me tiene que dar positivo. Siempre serán del mismo signo. Y eso es lo que debemos de tener cuidado. Entonces,
Esto es simple. En un sistema de fuerzas paralelas, vamos a aplicar este teorema para encontrar el punto de aplicación de la resultante. Por ejemplo, dice ejemplo para clase. Calcular la magnitud de la resultante del siguiente sistema de fuerzas paralelas con unidades en newtons. Ahí no puse, bueno, pues todas están en newtons. Así como su punto de aplicación. Y tenemos una barra que tiene 2, 4, 6, 8 metros. Y que me dicen que el punto de giro de esa barra está en el punto A. Dice, el sistema se transforma de la siguiente manera. Dicen que ese sistema de 4 fuerzas yo lo puedo sustituir por uno solo, que valga 48 newtons hacia abajo y colocado a 2.91 metros a partir de A. ¿Cómo pude saber yo eso? Vamos a analizarlo a ver si es cierto. Entonces decíamos que este sistema de 4 fuerzas, de 20, 10, 12 y 6, que actúan sobre una barra, cuyo punto de giro está en el punto A, y ahí están localizadas sus distancias, dice que el sistema lo puedo transformar con aplicar una sola fuerza, en vez de las 4, una sola que valga 48 newtons, que esté dirigida hacia abajo y que se aplique en el punto a una distancia de 2.91 metros del punto de giro A. Y que esta resultante aplicada en ese punto me va a provocar exactamente el mismo resultado que todo el sistema de 4 fuerzas juntos. Vamos a ver esto. ¿Cómo obtenemos esto? Bueno, primeramente, veamos la figura. Vamos a estar regresando a la figura para irla viendo. Pero primero, ¿cómo puedo saber que vale 48? Bueno, pues yo agarro y digo, tengo 4 fuerzas que son paralelas. Cuando son paralelas, se suman como si fueran números, nada más respetando sus signos positivos o negativos. Entonces vengo y pongo aquí que la resultante que voy a obtener es una resultante en y que es igual a la sumatoria de fuerzas en y que va a valer menos 20, menos 10, menos 12 y menos 6. ¿Por qué? Porque voy a sumar 20, pero como va para abajo, tiene signo negativo. 10 va para abajo negativo, 12 negativo, 6 negativo. Entonces todas las fuerzas son negativas. Yo agarro mi sumatoria de fuerzas en Y respetando los signos, menos 20, menos 10, menos 12, menos 6. Y me da que la resultante en Y es igual a menos 48 newtons. Yo puedo poner que es 48 newtons hacia abajo, porque recuerden que los signos nada más me indican hacia dónde van. Bueno, entonces, primer punto está resuelto. Efectivamente, es una resultante de 48 newtons hacia abajo. Pero ¿cómo sé que está aplicado a 2.91 metros a partir de A hacia la derecha? Vamos a ver. Nos dicen que la ecuación del teorema de momentos me va a permitir calcular esto, porque recuerden qué es esto. El brazo de la resultante por el valor de la resultante que ya conozco. Es igual a la sumatoria de momentos de todas las fuerzas con respecto al mismo punto de giro. Entonces, primero voy a calcular este término, sumatoria de momentos de todas las fuerzas con respecto al punto A. Y voy a necesitar otra vez estar regresando a la figurita. El punto de giro es A. Y la primera fuerza es 20. Pero 20 pasa por el punto de giro, de tal manera que su brazo de palanca vale 0. Entonces ven, aquí, es más, lo saco de la ecuación porque 0 por 20 me va a dar 0. Entonces esa ya ni la considero. Luego vamos a la otra, la de 10. ¿Qué brazo de palanca tiene? Pues la distancia medida perpendicularmente de la línea de acción de la fuerza al punto de giro. 2 metros. ¿Cómo sé el sentido? Pues aplico una fuerza y va a hacerlo girar así. Negativo. Entonces pongo aquí menos 2 por 10 newtons. Luego, la siguiente fuerza, la de 12.
12. Su brazo de palanca es 2, 4, 6 metros. Y también su giro será negativo. Venimos aquí, menos 6 metros por 12. Y la de 6 también me va a dar negativo el momento. Veo aquí la fuerza de 6, su brazo de palanca son 2, 4, 6, 8. Distancia de la línea de acción de la fuerza al punto de giro, medido perpendicularmente. Y cuando yo tengo el punto de giro aquí, aplico la fuerza, esto es negativo. Entonces me da aquí negativo. Hago las operaciones y en su totalidad me dice que es menos 140 metros por newton. Y aquí puse signo. ¿Qué quiere decir? Pues que esta ecuación, la sumatoria de momentos me dio negativo. Entonces esto quiere decir que esta fuerza, este resultante también me tiene que dar negativo. Aquí venimos entonces. Esto es importante. Cuando es negativo y negativo se cancelan y entonces ya me puedo olvidar de los signos. De aquí despejo el brazo de la resultante. Esta resultante que está multiplicando pasa acá dividiendo. Y entonces me dice, el brazo de la resultante es igual a la sumatoria de momentos con respecto a dividido entre el valor de la resultante. La sumatoria de momentos nos dio 140 con un signo negativo, pero como ya vimos que los signos son iguales, se cancelaron. Entre 48. Y me dice, el brazo de la resultante es 2.91. Entonces yo vengo aquí y digo, a partir de A es 2.91. Y aplicando esta fuerza, el giro también es negativo, como habíamos visto. Entonces, hasta ahí tendríamos esta situación. Vamos a ver ahorita, estos pasos que seguí los voy a enumerar. Dice, la resultante de un sistema de fuerzas paralelas se obtuvo siguiendo las reglas que se dan a continuación. La magnitud de las resultantes se obtiene sumando algebraicamente la magnitud de cada fuerza del sistema. Sacar una resultante en Y o bien resultante en X si es que las fuerzas son paralelas en el eje de las X. La dirección de la resultante es la misma que la dirección de cualquiera de las fuerzas que forman el sistema. ¿Qué quiere decir? Que si todas están en Y, la resultante va a ser en Y. Si todas están en X, la resultante va a salir en X. Sean positivas o negativas, pero la dirección es X o es Y. El sentido, ahora sí, va para arriba, va para abajo, a la derecha o a la izquierda. El sentido de la resultante se determina con el signo que arroje la sumatoria de fuerzas. En el eje Y se considera positivas las fuerzas que van hacia arriba y negativas las que van hacia abajo. En el eje X se consideran positivas las fuerzas que van hacia la derecha y negativas las que van hacia la izquierda. Y luego, se considera un punto de giro arbitrario. En estos problemas yo ya he puesto el punto de giro que propongo, pero luego ustedes pudieran cambiar el punto de giro donde quisieran, porque esta es una propuesta de quien resuelve el problema. Se propone un punto de giro para efectuar el cálculo de momentos. Finalmente, la localización de la línea de acción de la resultante se obtiene calculando su brazo de palanca BR. O sea, brazo de palanca, recuerden que es una distancia de la línea de acción de la resultante al punto de giro. Distancia de la resultante al punto de giro considerando. Mediante la ecuación del teorema de momentos, despejamos el brazo de la resultante y ahí obtenemos ese valor. Así es como lo hicimos. Vamos a hacer otro ejemplo en este momento. Permítanme un segundo. Nos dicen aquí un problema 2. Calcular la magnitud de la resultante del siguiente sistema de fuerzas paralelas, así como su punto de aplicación. Y tenemos ahí otra barrita, pero ahora vertical, y las fuerzas son paralelas. Una de 3 newtons hacia la derecha, una de 7 newtons hacia la izquierda, 6 newtons hacia la derecha,
4 newtons hacia la izquierda. Y propongo el punto de giro A. Ahí. ¿Cómo voy a sacar la resultante? Bueno, pues siguiendo las reglas que vimos, la resultante en X será la sumatoria de fuerzas en X. 3 newtons positivo, ahí está, menos 7 negativo, ¿por qué? Porque va para la izquierda, más 6 positivo, porque va para la derecha, menos 4 negativo, porque va para la izquierda. Esto me dice que la resultante en X es de menos 2. Otra vez, el signo nada más me indica que el 2 va hacia la izquierda. Yo puedo poner, tengo una resultante de 2 hacia la izquierda. Y entonces, yo ya puedo decir, esta resultante vale 2 y va hacia la izquierda. ¿Pero en qué punto lo tengo que poner? Pues vamos a ver nuestro teorema de momentos. El brazo de la resultante por el valor de la resultante es igual a la sumatoria de momentos con respecto al punto A de las fuerzas. Otra vez, primero voy a calcular este término. Sumatoria de momentos con respecto al punto A. Vengo aquí. La primera fuerza es la de 3 newtons, pero su brazo de palanca vale 0. ¿Por qué? Porque pasa por el punto de giro, 0 por 3. La siguiente fuerza, 7. Su brazo de palanca es 1. Aquí, 1 metro por 7. Pero dice que es negativo. ¿Por qué? Porque si este es mi punto de giro, cuando yo aplique esta fuerza hacia la izquierda, va a girar negativamente. Y luego, decimos aquí, la de 6 newtons, esta, cuando yo la aplique hacia acá, va a girar positivo. Recuerden los sentidos. Es más, aquí yo los pongo. Este es el signo más positivo si gira así. Entonces son 2 metros por 6 newtons. Y finalmente, la fuerza de 4 por su brazo de palanca, 1, 2, 3 metros al punto de giro. Y su giro negativo. Aquí hago la suma y me da que la sumatoria de momentos es de menos 7. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, pues lo mismo que hice hace un rato, que esta sumatoria es negativa. Por lo tanto, la resultante también tiene que ser negativa. O sea que va a estar aplicada en un punto en donde al girar va a provocar un momento también negativo. Y aquí ya lo estamos viendo. Cuando yo lo coloque aquí, va a girar un momento negativo. Entonces los signos ahí se pueden cancelar. Y entonces de aquí despejo el brazo de la resultante. Es igual a la sumatoria entre la resultante. 7 metros newton entre 2 metros newtons igual a 3.5. Entonces, fíjense cómo ahí los signos, yo ya ni los consideré, simplemente dije, son iguales. ¿Por qué? Porque este signo menos y este signo menos se cancelan. Entonces se van a volar los signos. 3.5. Y compruebo que de aquí para acá, cuando yo aplico esta fuerza para acá, va a girar en este sentido. ¿Está claro? Hasta ahí es el teorema de momentos o de Varignon. Conclusión. ¿Para qué nos ha servido el teorema de momentos o Varignon? Para que en un sistema de fuerzas paralelas podamos encontrar el punto de aplicación donde se debe de aplicar la resultante de un sistema de fuerzas paralelas para que provoque el mismo efecto que todas las demás fuerzas juntas. Esa podría ser una conclusión del teorema de Varignon o de momentos. Por último, para el tema de momentos, vamos a ver qué vamos a entender por un par de fuerzas. Pues un par de fuerzas, pues un par, todo el mundo dice un par de fuerzas son dos, pero cuando hablamos de par de fuerzas que provocan momentos, ese par tiene ciertas características. Dice aquí, se denomina par de fuerzas o simplemente par al sistema formado por dos
fuerzas de igual magnitud. Ahí está ya una cosa importante. Deben de valer lo mismo. Igual dirección. Hacia arriba las dos, hacia abajo las dos. Ah, no, dice, y sentido contrario. O sea que si están en Y, una hacia arriba, otra hacia abajo. Si están en X, una a la derecha, otra a la izquierda. Que actúan sobre líneas de acción paralelas. No pueden ser entonces colineales. Entonces, par de fuerzas. Dos fuerzas de igual magnitud, de igual dirección, sentido contrario, pero paralelas entre sí. Bueno, ¿y eso por qué? Bueno, pues es que ahorita vamos a ver que la característica más importante de un par de fuerzas es el hecho de que no puede ser sustituido por un vector resultante. Acabamos de ver que había fuerzas paralelas y encontramos el valor de la resultante y su punto de aplicación con el teorema de momentos. Pero aquí, dos fuerzas que son paralelas no van a poder ser sustituidas por una resultante cuando estas son un par de fuerzas. Dice aquí, si se deseara sustituir un par de fuerzas, aquí, que actúa sobre un cuerpo, se encontrará que la resultante es cero, o sea, que no provoca ningún momento de traslación, o sea, no puede mover al cuerpo de un punto a otro. Sin embargo, al considerar el movimiento de rotación, se observa que el par de fuerzas puede provocar un giro, es decir, un momento de fuerza o torque. Entonces aquí está la cosa importante. ¿Por qué tenemos que saber cuándo existe un par de fuerzas? Pues porque la resultante va a valer cero, pero puede provocar un giro. Dice, aquí se da la demostración. Considerando un par de fuerzas como el que se muestra en la figura, si se toma el punto O como eje de rotación, se tendrá lo siguiente. Entonces imagínense un disco que tiene un punto de rotación aquí, una fuerza 2 con una distancia 2, una fuerza 1 con una distancia 1 y una distancia entre las fuerzas de D1 más D, que le vamos a llamar simplemente D. Dice, al considerar el movimiento de rotación, se tendrá que la sumatoria de momentos es brazo de palanca 1 por fuerza 1, aquí, brazo de palanca 1 por fuerza 1, y tiende a hacerlo girar en este sentido. Ahora, más tiende a hacerlo girar en el mismo sentido y es la D1 por F1. Aquí está. Ahora, dice aquí, pero F1 es igual a F2, o sea, es una simple fuerza, un valor igual. Por lo que podemos decir que es D1 por F más D2 por F. Y factorizando como término común F, ponemos F que multiplica a la suma de D1 más D2. Pero D1 más D2 es igual a D, por lo que tenemos que la sumatoria de momentos de un par de fuerzas es distancia entre fuerza. Dice, de aquí se concluye que el momento de un par de fuerzas es igual al producto de las fuerzas por la distancia de separación entre las fuerzas. Vean, esta es la distancia de separación entre las fuerzas. ¿Qué le vamos a llamar? Brazo del par, o sea, brazo de palanca en un momento dado. Entonces, en lugar de llamarle D, le vamos a llamar B. Y nos dice, la sumatoria de momentos de un par de fuerzas es igual a la distancia de separación entre las fuerzas por el valor de la fuerza. Como es un mismo valor, pues nos da el mismo resultado colocando cualquier valor de la fuerza. Dice, cualquiera que sea el giro que se elija, siempre se encontrará la igualdad anterior. Esto quiere decir que todo par siempre provoca un momento que es igual al producto de la fuerza por el brazo del par. ¿Y qué es el brazo del par? La distancia de separación entre las fuerzas. Dice, ejemplo, calculan la resultante de las fuerzas y el momento generado por ellas al aplicarle sobre el siguiente cuerpo que tiene un punto de giro en A. Ahí está. Y nos dicen que la resultante es 0
y que el momento es menos 57 metros por newton. Vamos a analizarlo a ver qué sucede. Decíamos entonces que íbamos a analizarlo. Calcular la resultante de las fuerzas. Aquí está el caso. Vemos entonces que tenemos dos fuerzas paralelas. Cuando son paralelas se suman como números, nada más considerando sus sentidos, positivos y negativos. Esta de 15, positivo porque va para la derecha, esta otra de 15, negativo porque va hacia la izquierda. De tal manera que yo hago que la resultante es una sumatoria de fuerzas en X, 15 menos 15 me da 0. O sea, que a mí me dicen, encuentra la resultante, pero la resultante vale 0. Oye, entonces no provoca ningún momento, no va a mover al cuerpo, no lo va a trasladar de aquí para acá, ni de aquí para acá. Entonces no tiene movimiento, no tiene movimiento de traslación, porque la resultante vale 0. Oye, pero los cuerpos tienen otro movimiento que se llama rotación. Vamos a analizarlo. Hago la sumatoria de momentos con respecto al punto A y entonces digo, a ver, con respecto a este punto de giro, esta fuerza, cuando haga para acá, va a hacer que el cuerpo gire en este sentido. Este sentido es negativo. Entonces decimos, brazo de palanca 2 por 15 me va a dar un producto negativo. Y ahora esta fuerza, cuando aplique aquí con el punto de giro aquí, va a hacer que el cuerpo gire así. Negativo también. Entonces me dice menos 1.8 por 15. Entonces, si se dan cuenta, aquí volvemos a ver que el 15 es una fuerza porque vale lo mismo. Es un factor común, lo puedo factorizar. Entonces digo menos 15 que multiplica a 2 más 1.8, 3.8. Menos 15 por 3.8 me da 57. Y fíjense, por ser un par de fuerzas, yo me podía haber evitado esto y simplemente decir, quiero el valor de el momento que provoca ese par de fuerzas. Pues ya me dijeron que es el valor de la fuerza por la distancia de separación entre ellas. ¿Cuál es la distancia de separación? 3.8. Vean. Esta fuerza con esta fuerza tienen una distancia de separación de 2 metros y 1.8, 3.8. Entonces yo nada más hubiera dicho 15 por 3.8 es el valor del momento. Y luego haber visto si es positivo o negativo. Me iba a dar negativo 15 por 3.8. Sin necesidad de hacer la suma de momentos. Ya nada más hubiera dicho valor de la fuerza por la distancia de separación entre ellos. Esa es la sumatoria de momentos. Esto es importante. Entonces, un par de fuerzas siempre tendrá a provocar un momento, un torque. Entonces, eso es lo importante. En un cuerpo, cuando existe un par de fuerzas, alguien dice la resultante vale 0, ese cuerpo no se mueve. Momento, no se mueve en traslación, pero sí puede estar rotando, como lo hemos demostrado. Esa es la importancia de haber visto que es un par de fuerzas. Seguimos en contacto.